Pantalla entiendo que hay que darle aquí abajo a compartir Sí, abajo, a la flechita de abajo. y seleccionar aplicación. A ver, bueno. Buenos días y muchas gracias por vuestra presencia online. Creo que vamos a dar comienzo a esta jornada de presentación de la antena de Suecia con área de influencia en Noruega, Finlandia y Dinamarca. Tenemos que disculpar a nuestra consejera delegada, Lorena García de Izarra, porque se encuentra ahora mismo en otra jornada. Saludamos también a nuestra directora de promoción, desarrollo de mercados y red exterior, María Lara, que se encuentra entre nosotros, pero que está teniendo problemas con el micrófono y no puede dar esta bienvenida. Un saludo muy especial a los cónsules que nos acompañan en esta jornada online, a doña Isabel Pascual y a don Carlos Montesa, cónsul de Suecia en Málaga y Sevilla, respectivamente. Extenda lleva fijando su atención en los países nórdicos desde hace años. Por eso nos llena de satisfacción la apertura de esta nueva antena que hoy presentamos con base en Suecia y con área de influencia en Noruega, Finlandia y Dinamarca. Un recurso de valor destinado a promover y potenciar el negocio de las empresas andaluzas en estos países mediante la identificación de oportunidades de negocio, el aporte de inteligencia de mercado, el asesoramiento, apoyo y acompañamiento individual en destino, así como a través de acciones agrupadas de promoción como ferias, misiones directas e inversas, promociones en puntos de ventas, visitas prospectivas, etcétera. Los países nórdicos conforman un área de mercado estable y en crecimiento, con una población global cercana a los 30 millones de habitantes, una alta renta per cápita, en torno a los 46.000 euros, y una posición destacada en el ranking mundial de los principales indicadores que miden el nivel de desarrollo de un país, como la educación, el dinamismo económico, la competitividad, los derechos civiles, la calidad de vida y el desarrollo humano. Es destacable el alto nivel de vida que ha alcanzado a partir de un singular equilibrio entre capitalismo de libre mercado y amplias prestaciones sociales. Estas condiciones configuran sin duda una región de enorme atractivo y con interesantes perspectivas de negocio que a continuación nos presentarán Rubén de Pedro y José María Rodríguez, director y socio respectivamente de la antena, quienes también nos ofrecerán claves de interés sobre proyecciones de futuro, información sobre barreras de entrada a dichos mercados, así como servicios que se desarrollarán desde la antena. Si consideramos los países nórdicos como un bloque, podríamos decir que ocupan el 11º destino de las exportaciones andaluzas, con unas exportaciones totales en el año 2022 de 955,5 millones de euros, con un incremento del 18% con respecto al año anterior. De estas cifras de 2022, el 41,2% de estas exportaciones tienen como destino Suecia, seguida de Dinamarca con el 26,8% de las ventas, Finlandia con el 21,4% y Noruega con el 10,6%. Del conjunto de regiones españolas, Andalucía es la cuarta comunidad autónoma más exportadoras a países nórdicos, con el 10,5% del total nacional. Nuestra comunidad mantiene una saneada balanza comercial con el conjunto de países nórdicos, de forma que en el año 2022 registró un superávit
de 100 millones de euros y una tasa de cobertura del 111,5%, a pesar de que las importaciones crecieron un 29%. Cabe destacar la cifra de empresas andaluzas exportadoras a dicha área: 1.325 empresas en 2022, de las que 502, un 38%, son exportadoras regulares, 4 o más años consecutivos. Estas concentran además el 79% de las ventas. Atendiendo a productos, destacan las exportaciones de hortalizas, con un 25% del total, hierro y acero, un 17%, minerales metalíferos, con un 12%, frutas, un 11% y aceites, un 4%. Por provincias, Almería lidera las ventas, con el 31% de las exportaciones andaluzas, seguida de Huelva, un 22%, y le siguen por orden Cádiz, Sevilla, Granada, Córdoba, Málaga y Jaén. Los datos, por tanto, dibujan una posición actual fuerte de nuestro sector exterior en los países nórdicos, pero que ofrece aún mucho margen para el crecimiento a través de oportunidades a las que estaremos muy atentos desde nuestra antena. Un nuevo recurso que viene a reafirmar la apuesta del gobierno andaluz por ofrecer apoyo y acompañamiento a nuestras empresas en su proyección internacional, desde el convencimiento de que juntos llegamos más lejos. Vamos a seguir con el desarrollo de la jornada. Después yo volveré a clausurarla y a exponer los servicios que desde la antena vamos a llevar a cabo. Sin más, damos la bienvenida y la palabra a Rubén de Pedro Domingo, jefe de proyectos de la nueva antena de Extenda en Suecia. Muchísimas gracias por vuestra presencia y adelante, Rubén. Gracias. Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias, César, por tu excelente introducción y sobre todo gracias a Extenda por la oportunidad que ha supuesto la organización de este evento de puesta en marcha oficial y de presentación de nuestra antena en Suecia y su zona de influencia. Pues sobre todo con lo que va a ser su actividad en los próximos meses, que como pronto tendréis ocasión de constatar, vienen cargados de proyectos de gran interés en los que queremos volcar toda nuestra experiencia y todo nuestro entusiasmo a fin de que las empresas andaluzas vean su posición en países nórdicos reforzada y elevada a niveles inéditos en cuanto a penetración y exportaciones. Muchos de vosotros ya nos conoceréis por nuestra gestión previa de la oficina de Extenda en Rusia, que pese a haber coincidido en buena parte con las restricciones pandémicas y luego con el conflicto bélico que llevó necesariamente a su suspensión, creemos se destacó por su proactividad y por la alta participación de las empresas de Andalucía en multitud de misiones y servicios diversos. Nuestra intención con esta nueva antena no es otra que mantener el buen hacer, el cariño hacia los exportadores andaluces de todos los sectores y los buenos resultados que nos preceden. Como en breve tendrá ocasión de presentaros mi socio, José María, los países nórdicos constituyen mercados muy distintos de los de Europa del Este e incluso de los de la gran mayoría del resto de Europa. Se caracterizan por su elevado proteccionismo informal, que en el caso noruego presenta además bastantes aspectos formales, como también veremos hoy. La prioridad casi endogámica dada a la producción de su zona de influencia en detrimento de proveedores extranjeros, su seriedad y su preferencia por aspectos técnicos y económicos por encima de los personales. Son países que están absolutamente en la vanguardia en lo relativo a la sostenibilidad, lo orgánico, lo ecológico y la calidad, como factor muchas veces preferente sobre el precio, lo que crea un entorno formidable para el gourmet andaluz y en general para los productos de alto valor añadido. A los nórdicos no les gusta perder el tiempo y eso tiene un aparente inconveniente que en realidad es una ventaja. Si no hay un interés real en vuestro producto, no se reunirán con vosotros. La ventaja es que en las agendas en estos países no habrá reuniones de relleno y que en general las reuniones que tengáis será con compradores potenciales con posibilidades reales de concluir acuerdos de suministro en el corto y en el medio plazo con vuestras empresas. Tras más de 15 años trabajando con estos países, conocemos muy bien cómo deben abordarse los proyectos de internacionalización y cómo conducirlos a pedidos en los plazos más razonables posibles.
A través de esta antena queremos poner a vuestra disposición esa experiencia para que con nuestra ayuda os introduzcáis con éxito o mejoréis vuestras posiciones en ellos, siempre dispuestos a resolver vuestras dudas y a contribuir a vuestra satisfacción en cualesquiera operaciones que gestionemos para vosotros. Sin más, dejo paso a mi compañero José María para que os ponga en situación respecto a cómo son hoy los nórdicos en grandes cifras y a cómo es presumible que estén en el corto plazo. A continuación, después retomaré el testigo para contaros las oportunidades generales que podemos presentaros por sectores clave. Así que muchas gracias a todos de nuevo por vuestra atención. José María. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias, César, por la prolija introducción. Y a Rubén también por sus palabras. Para mí es un placer estar... Chema, perdona, ¿puedes intentar compartir tu archivo, por favor? Sí, bueno, quería hacer una breve introducción antes, pero sí, vamos a ver. Sí, es porque es que Vamos a no ver. puedo yo quitar la carátula esta. Disculpad, ¿eh? Ujú. A ver. Si lo conseguimos... Vale. No sé si se está viendo. Sí, perfecto, gracias. Vale, perfecto. Bien, como decía, es un placer dirigirme a las empresas andaluzas en el contexto de esta nueva antena en países nórdicos, que seguramente no tengo ninguna duda que Rubén va a dirigir de forma brillante. Bueno, como comentaba tanto César como Rubén, estos mercados abren perspectivas muy atractivas para las empresas andaluzas. Hemos constatado un gran interés por parte de los participantes. Hay un gran número de inscritos en esta ponencia, lo que pone de relevancia el gran atractivo que estos mercados ofrecen para Andalucía y que vamos a volcarnos en promocionar y en desarrollar proyectos de la mejor calidad posible para que las posiciones de las empresas andaluzas se optimicen. Como veremos, hay cierto rango de optimización respecto al potencial que tiene Andalucía para dirigirse a estos países, y tener una presencia fija a través de esta antena seguramente contribuya a mejorar ampliamente las cifras que actualmente son ya bastante buenas. Bueno, hemos dividido esta presentación en dos puntos, en dos partes. De la primera me ocuparé yo. Son básicamente datos macroeconómicos y generales que abundarán en lo que ha planteado César en un primer momento. Y luego, pues Rubén continuará con las oportunidades, que es realmente la parte más interesante, la parte de más enjundia de esta presentación, por cuanto podréis detectar elementos de interés para dirigir vuestras exportaciones. Empezamos con la primera fase, que es presentación de mercados. Cuando hablo de los países nórdicos, me gusta en primer lugar siempre desmitificar la realidad de estos países, porque muchas veces parece que viven anclados en una especie de socialismo crónico con un gran intervencionismo y, bueno, muchas veces partidos de varios lugares de Europa, sobre todo del sur, los ponen de ejemplo cada vez que quieren subir impuestos. En realidad veremos que la realidad de los países nórdicos es bastante más compleja. No son solo impuestos altos, que también no tan altos como cabría esperar, dada la publicidad que les precede, sino también una gran flexibilidad. Bueno, de hecho, los países nórdicos, por ejemplo, en el caso de Suecia, un gran economista sueco se refería al país como una zona más pobre que muchas del centro de África en el siglo XVIII, y sin embargo, pues la verdad es que tuvo un proceso de industrialización meteórico y, bueno, pues ya en el siglo XIX aparecen empresas tan fuertes como Nokia, por ejemplo, y luego también, pues a principios del siglo XX tenemos el alumbramiento de empresas grandes del sector automovilístico e industrial, como puede ser Saab o como puede ser Volvo. Los años 90 terminan un ciclo de incremento estatal en el que se dan cuenta que el intervencionismo tiene un límite, y a partir de ese momento, con ocasión de una crisis fuerte del sector inmobiliario y financiero, rompen con la tendencia de crecimiento del Estado y se convierten en uno de los estados más flexibles y liberales del mundo, tanto Finlandia como Suecia, Dinamarca y Noruega. Actualmente la zona cuenta con 27,4 millones de habitantes, viene a ser como 3/5 partes de la población de España, pero evidentemente con un poder adquisitivo mucho más amplio, lo que da lugar a poder exportar productos de bastante más valor añadido, también en el sector agroalimentario, donde el subsegmento bio y eco no deja de crecer, como veremos en las oportunidades que relatará Rubén. Y bueno, pues como comentaba César, también Suecia es el país más grande, también es el país con el que tenemos más relaciones comerciales, seguido de Dinamarca, en tercer lugar Noruega y finalmente Finlandia.
El PIB per cápita de los países nórdicos está en todos los casos por encima de la media de la Unión Europea, que vendría a ser como 28.000 euros. Suecia está un 64% por encima, es el 18 mundial. Dinamarca un 78, es la posición número 10. Noruega duplica el PIB per cápita de la Unión Europea 27, es el número 6 del mundo, y Finlandia pues, sería el número 22, una posición un poco más modesta que el resto, aunque no muy alejado de Suecia. España, por su parte, pues es el número 39 del mundo y solo tiene un PIB en paridad de poder adquisitivo un 18% por encima de la Unión Europea. El tejido empresarial de los nórdicos se caracteriza por un fuerte apoyo institucional que además se ve reforzado por el lado universitario y una gran relación y que además se desarrolla con una gran fluidez entre el mundo empresarial, con el estatal público y con el universitario, de tal manera que hay una gran rotación muy bien engrasada entre instituciones y organismos para fomentar el empleo y fomentar además el desarrollo, la investigación y bueno, pues también el sector tecnológico, como veremos también en la diapositiva correspondiente. Es un entorno innovador, competitivo, la corrupción es muy baja, está entre los países menos corruptos del mundo. La ONU los clasifica también como entre los primeros países de la Tierra en índice de desarrollo humano. Noruega está incluso en primer lugar. El promedio de intervención estatal es solo ligeramente superior al de la eurozona. Cabría esperar que por la fama que les precede, la intervención estatal sería mucho mayor, pero sin embargo es apenas 2 puntos superior a la media. Esta gran intervención estatal con impuestos altos se compensa con el concepto de flexiseguridad, que es un concepto que surge en Países Bajos en los años 80 y que se caracteriza por la facilidad del despido. Evidentemente, cuanto más fácil es despedir, más fácil es contratar, pero esto se contrarresta con la gran seguridad. Hay una gran red de cobertura social. Muy pocos trabajadores se quedan en la inopia cuando los despiden. Es muy fácil, además, acceder a un nuevo empleo por la infraestructura de formación que se desarrolla en estos países. Y bueno, pues el ejemplo paradigmático de este concepto sería Dinamarca, por ejemplo, porque es flexible y además es segura. Con un preaviso de 3 meses se puede despedir a cualquier trabajador. Es muy rápido el reempleo. De hecho, Dinamarca tiene cifras muy próximas al pleno empleo. Y luego Suecia y Noruega son un poco más inflexibles en cuanto al despido, pero tienen también la seguridad de la red social que se da en los 3 países, también como en Finlandia. En cuanto a las divisas, bueno, los 3 países escandinavos tienen la corona, Finlandia tiene el euro. Y bueno, pues el tipo de cambio oscila. El de Dinamarca es más estable, el de Suecia y Noruega pues tuvo una depreciación con el euro el último año debido a la subida de los tipos de interés del Banco Central Europeo, que han sido superiores a las del Banco Sueco y el Banco Noruego. Por su parte, bueno, pues el ranking Doing Business del año 2020, que es el último que ha elaborado el Banco Mundial, ha clasificado a los 3 países escandinavos entre los 10 primeros del mundo en cuanto a la facilidad para abrir una empresa. Eso nos da muchas pistas sobre su concepto de liberalismo muy poco estatal, muy poco estatalizado en cuanto a lo que se podría pensar. Dinamarca, por ejemplo, es el primer país del mundo en comercio transfronterizo. Noruega es el tercero en refuerzo de contratos con una gran seguridad jurídica. Suecia destaca en registro de propiedad y, bueno, pues Finlandia también tiene un gran papel en resolución de solvencias, aunque está un poco más por debajo del resto, en la posición 20. Según otro indicador también fundamental, que es el de la Heritage Foundation, que desde el año 95 elabora una clasificación de los países más libres del mundo en función de determinados conceptos que son pues, fundamentalmente el Estado de Derecho, tamaño de gobierno, eficacia regulatoria y apertura de mercados. Los 4 países nórdicos están entre los 15 primeros. El primero sería Singapur, el segundo Suiza y el tercero Irlanda, pero bueno, Finlandia no está muy lejos de Irlanda, que es un país concebido como de los más libres del mundo, pues la verdad es que tampoco le disputa muchos puestos. Como vemos, la carga fiscal no es tan elevada, es más baja en Noruega, con apenas un 40% de los ingresos nacionales y un poco más alta en Dinamarca, que lo contrarresta con su sistema judicial confiable, la muy baja corrupción y la libertad emprendedora, porque el aislado social se contrarresta con la facilidad para abrir una empresa, gestionar un negocio, gestionar personal. Así que en general, como vemos, estos países compensan una gran infraestructura social con una gran libertad para gestionar negocios, que es la clave fundamental que los hace tan competitivos, junto con, como comentaba, la buena relación que existe entre instituciones, empresas y el ámbito universitario. Aquí en este cuadro vemos cifras macroeconómicas combinadas. Destaca, por ejemplo, el hecho de que el tipo más común de sociedades en los 4 países nórdicos
está por debajo del tipo más común en España. El impuesto de sociedades en España es más alto que en cualquiera de los 4 países nórdicos, porque el común es el 25. Tenemos excepciones, es el 15 para pequeños emprendedores y demás, pero la verdad es que en los países nórdicos los tipos son más bajos. Noruega tiene un tipo alto, que es excepcional, entre el 25% para el sector financiero en determinados casos, pero no tiene nada que ver con el tipo general en España, que es bastante más alto. El IVA, los impuestos indirectos, sí que es cierto que son más altos en los nórdicos que en España, aunque hay excepciones. Se aplican en Suecia y, por ejemplo, en Noruega y Finlandia hay tipos más bajos que están bastante extendidos para productos alimentarios, etcétera. Los dividendos, el impuesto de dividendos es más alto, pero como existen convenios de doble imposición, suelen aplicarse excepciones. Y el IRPF, bueno, pues hay distintos tramos, es un impuesto en gran medida local, al revés de lo que ocurre en España, que es nacional, y en el caso danés, por ejemplo, pues se aplica un tipo máximo al que se le aminoran deducciones, es un sistema alternativo. En cuanto a la seguridad social, los tipos son más bajos que en España, en todos los países menos en Suecia, en los nórdicos. El impuesto a la propiedad funciona de otra forma que no tenemos ahora tiempo de explicar, pero en general suele ser, los tipos comunes suelen ser más bajos que en España. Y el salario mínimo bruto, pues no existe en ninguno de los 4 países nórdicos. De ahí también la flexibilidad. Se aplican convenios dirigidos a empresa, no hay convenios sectoriales que envuelvan a empresas de distintos sectores y de distintos tamaños y distintas características, lo que aporta un elemento de flexibilidad muy fuerte. No hay nadie que reclame un salario mínimo porque realmente no lo necesitan. El país funciona muy bien, como vemos en los salarios medios brutos, son bastante más altos que en España. En el caso noruego incluso se duplica el salario medio bruto nominal. Y bueno, pues no vemos que haga falta un salario mínimo para regular esta circunstancia. Es básicamente productividad. En cuanto a las exportaciones españolas, como comentaba César al inicio, pues no han dejado de crecer, un poco más, de forma un poco más modesta en el caso noruego, pero en el caso sueco vemos que el crecimiento es muy alto y muy sostenido. No diremos que exponencial, pero es creciente y evidentemente muy sano. Y además es una tendencia que se observa también en Dinamarca y en Finlandia, en menor medida en Noruega. En cuanto a lo que se exporta desde España, las exportaciones además crecen, como veremos en un cuadro ahora dentro de un par de diapositivas, no han dejado de crecer en los últimos años de forma sostenida y constante, y además en el año 2021 han crecido un 16%. En total, pues 9.000 millones de euros es lo que se exporta actualmente desde España. Son exportaciones de tipo fundamentalmente industrial y tecnológico, como vemos, pues sobre todo vehículos, maquinaria, aparatos eléctricos, manufacturas de fundición. Y en sexto lugar ya encontramos legumbres y hortalizas, que como vemos es la primera partida por parte de Andalucía. Las exportaciones andaluzas crecen más el año pasado que las españolas, un 18%, 2 puntos porcentuales más, y bueno, pues en general constituyen en torno al 10,5% de lo que se exporta desde toda España hasta nórdicos, que es un dato que también ha comentado César correctamente al inicio. Vemos que las exportaciones andaluzas no son de un gran valor añadido y, sin embargo, la comunidad se posiciona en cuarto lugar, detrás de comunidades mucho más industriales, en principio, como puede ser Cataluña o el País Vasco. Y, sin embargo, pues han conseguido crecer el año pasado, más que la media de España. Y, bueno, pues en primer lugar encontramos legumbres, hortalizas y sin conservar, luego fundición, después minerales, en cuarto lugar frutas y en quinto grasas, donde se incluiría el aceite de oliva. Evidentemente hay ámbitos de mejora claros porque si conseguimos incorporar sectores de más valor añadido, las exportaciones andaluzas seguramente crecerán por encima de su situación actual hasta alcanzar y superar su potencial, probablemente. Y luego pues hay también elementos de mejora en la zona en lo que se refiere a aceitunas y aceite de oliva, porque hay competencia griega e italiana. De hecho, los griegos en algunos países nórdicos llegan a exportar el doble de aceitunas que España. 2/3 de las aceitunas españolas que se exportan son andaluzas, con lo cual si conseguimos vencer un poco la competitividad o la falta de presencia, la falta de conocimiento de las aceitunas andaluzas, sobre todo las gourmet, podremos seguramente desbancar a Grecia en cuanto al liderazgo del país y mejorar esa parte de las exportaciones. En cuanto a la balanza comercial, desde el año 2022 es positiva para España. Esto es un dato excepcionalmente positivo porque en el año 2022 las importaciones energéticas a países nórdicos se han doblado y, sin embargo, hemos conseguido superar la tradicional balanza comercial negativa con los países nórdicos, lo que quiere decir que tenemos de forma muy sana con exportaciones de todo tipo, como comentaba inicialmente, sobre todo industriales.
En cuanto a la balanza con Andalucía, es también positiva. Comentaba César que hay 100 millones de euros de positividad en la balanza comercial, con el dato que es también correcto, como vemos en este gráfico. Lo que más importa a Andalucía de los nórdicos es sobre todo combustibles procedentes de Noruega, fundamentalmente, y luego pues pescados, crustáceos, moluscos, sobre todo también de Noruega, porque es el segundo país de la Unión Europea en producción de esta clase de productos, y luego pues productos químicos. Pero como vemos, la balanza comercial andaluza ha sido positiva en todos los datos de los últimos años, salvo en 2018 por una diferencia muy pequeña. Aquí vemos el cuadro de exportaciones según datos de Stacom. Como vemos, por parte de España crecieron un 16% el año pasado. Prácticamente todos los sectores crecen, con pequeñas excepciones como de las frutas, pero vamos, el crecimiento es muy pequeño y viene de una serie de crecimiento constante, con lo cual es de esperar que la tendencia al alza se siga manteniendo. Hay crecimientos muy atractivos, como puede ser con el tema de las manufacturas de hierro y acero o los materiales eléctricos. Y luego también pues tenemos un crecimiento importante de los vehículos de tipo ferroviario y de los abonos. Hay muchas empresas andaluzas de fertilizantes que probablemente puedan dirigirse a estos mercados con bastante éxito si refuerzan su estrategia en ellos, dado el gran crecimiento de las exportaciones de este tipo de productos. En cuanto a Andalucía, bueno, como vemos aquí, crece casi un 18%, prácticamente un 18%. Las legumbres, que son el primer apartado, como vemos, han seguido una trayectoria creciente desde el año 2016 al menos y también años pasados. Crecieron un 24% el año pasado, lo que es un crecimiento muy importante. También la fundición creció un 88%. Y las grasas de aceite animal o vegetal, donde se incluye el aceite de oliva, pues crecen un 16%. Lo que quiere decir que hay mercado todavía para nuevas marcas de aceite de oliva y intentaremos aprovecharlo con las excelentes empresas productoras del oro verde en Andalucía. Bueno, pues ahora ya vamos finalizando. Las barreras de entrada, evidentemente, donde hay más tela que cortar es en el caso noruego, que como sabéis no se encuentra en la Unión Europea, sí en el espacio económico europeo. Es un país que conviene estudiar a la hora de dirigirse a él, porque hay contingentes de importación. Los importadores de todo tipo de productos, especialmente los agroalimentarios, deben registrarse en el Mattilsynet, que es el organismo de control de importaciones de tipo alimentario. Y bueno, pues una vez quieran importar, se someten a licencias con cuotas. Por ejemplo, hay cuotas para carne, lácteos, cereales y huevos, frutas, verduras y semillas. Estas cuotas salen a subasta. Entonces, los participantes son aquellos importadores homologados que además se reciben cuotas distintas en función de su volumen o de determinadas características y parámetros que se suelen aplicar por licitación pública. Entonces, es muy importante cuando nos dirigimos a Noruega saber qué cuota de importación tiene el importador a quien nos dirigimos para saber qué potencial tiene realmente de compra y cuánto producto va a poder absorber. Por lo cual es importante ver sus características de fondo, que es algo que también estudiamos desde la antena de Extenda en Suecia. La posición arancelaria es ligeramente distinta en Noruega. Consta de 8 dígitos. Hasta el sexto es idéntica al del sistema armonizado de la Unión Europea, con lo cual los productos que localicemos tendrán un código similar o idéntico. Sí, es verdad que los últimos 2 dígitos corresponden al sistema arancelario típicamente noruego. Y bueno, pues la verdad es que hay varios procedimientos abiertos con la Unión Europea, con la Comisión, por la alta protección arancelaria de determinados productos agroalimentarios procesados. Conviene que Noruega, en función de los tratados de libre comercio que tiene suscritos con la Unión Europea, baje esa protección arancelaria para jugar limpio, digamos. Luego, bueno, pues el IVA, como comentaba, es más alto que en España, es un 25%, aunque se aplican tipos especiales para los productos agroalimentarios, el 15%, y el transporte, que es el 12%. Se aplican también impuestos especiales a determinados productos, como el alcohol, las bebidas con azúcar, el envasado de bebidas y el azúcar en sí. Hay una etiqueta orgánica que cubre los productos de tipo ecológico, que se llama etiqueta verde. La otorga Devio, que es un organismo certificador noruego, y la ventaja es que cuando son productos ecológicos se pueden certificar de forma grupal, varios de ellos, para poder introducirse en el mercado. Luego las muestras, pues igual que en cualquier otro mercado que tenga aduanas con España, pues hay que presentar una descripción en el cuaderno ATA con un catálogo, fotos y además indicar que se trata de muestras y que se les aplica un descuento del 100%. El caso danés es mucho más simple, está en la Unión Europea, pero tiene una posición ciertamente excepcional dentro de lo que son los Estados miembros estándar, digamos. Aplica impuestos especiales. Muchos de ellos, la mayoría, se aplican a los productos también daneses, con lo cual esto no da ninguna ventaja en realidad sobre
en la realidad a los países, a los productos daneses sobre los del resto de la Unión Europea, como corresponde en función de la libre circulación de bienes. Y bueno, pues se aplican sobre todo a vinos, licores, cerveza, refrescos, tabaco. El café es un caso importante también donde se aplican accisas, los frutos secos y las grasas. Y ya por último, bueno, pues un poco para contar cómo abordar estos mercados desde fuera cuando se conocen poco, conviene en primer lugar ver si la piscina tiene agua antes de lanzarse, porque son mercados donde si el producto no tiene aceptación podemos encontrarnos con una falta de interés muy grande. No, como comentaba Rubén al inicio, no hay reuniones si no hay interés. Esto nos permite ahorrar tiempo, evidentemente, porque no va a haber reuniones de relleno en ninguna agenda, pero también se va a dar la circunstancia de que las reuniones van a tener un número inferior. Esto no quiere decir que realmente se suponga ningún problema, porque al final, de hecho, nosotros hemos tenido agendas con 2 reuniones en las que las 2 reuniones han acabado comprando al cliente, con lo cual no hay que dejarse engañar por el aparente escaso interés, porque si realmente hay 1 o 2, 3 reuniones, eso ya quiere decir que el producto es interesante, es atractivo y que pueden conducir a ventas. No, los nórdicos no pierden el tiempo, no van a reunirse si no hay un interés real en el producto, que además estudian bien previamente. Nosotros también tenemos que estudiarles a ellos, ver si el producto está presente, qué características tiene que adoptar para atraer la demanda nórdica, y para eso conviene hacer un estudio sectorial o un sondeo que ofrece nuestra antena antes de hacer directamente una agenda de reuniones que puede no tener el resultado esperado. Entonces es mejor primero sondear, ver si realmente hay un interés y entonces ya después planear reuniones telemáticas o incluso un viaje, pero no de entrada porque podemos darnos de cabeza contra la pared. La primera reunión suele ser de perfil bajo. Esto quiere decir que es difícil que se llegue a acuerdos de suministro en la primera reunión. Si es un inicio, evidentemente, si no hay primera reunión no hay segunda, y si no hay segunda realmente habrá compras, con lo cual hay que tener en cuenta que la primera reunión es para conocerse, conocer mejor el producto, pedir muestras, tal vez, en muchos casos es así, pero sin compromisos de compra. Hay evidentemente que ser muy puntual, al igual que en cualquier país del norte de Europa, la puntualidad es un valor fundamental que hay que respetar. Los encuentros empresariales suelen estar pautados, tienen una agenda, se está pautado cuando se inician, cuando finalizan. No conviene ser flexible con esto porque los nórdicos administran su tiempo de una forma muy rígida. Luego es importante presentar hechos y cifras en las presentaciones, más que contar que nuestro producto es el mejor, hay que contar por qué realmente y dar estadísticas, dar cifras y dónde hemos vendido, por qué hemos vendido, con datos objetivos, lo más objetivos posibles, con poca paja en general en la presentación del producto. La formalidad empresarial es fundamental, que también se incardina con el resto de puntos. Los silencios no son incómodos, como pasa en los países mediterráneos, pueden estar estudiando el producto, estar reflexionando. No pasa nada porque en una reunión haya un silencio más o menos largo. También son países bastante políticamente correctos, con lo cual hay que evitar temas sensibles, bromas fuera de contexto, pueden generar situaciones tensas. La jerarquía es difuminada. Hay muy pocas empresas nórdicas, hay un líder, un director que toma todas las decisiones. En general se toman en equipo, con lo cual conviene también convencer al equipo, no convencer a un jefe, porque el jefe realmente toma las decisiones solo. Son trabajos, son empresas que se organizan según una jerarquía de equipo, digamos, bastante horizontal. Y luego, bueno, pues por último, los nórdicos son países de vanguardia en la adopción de nuevas tecnologías. Son países buenos si tenemos un producto nuevo de innovación tecnológica. Los países nórdicos son un buen lugar para presentarlo y luego, pues si tiene éxito, pues se extenderá al resto de Europa, pero es más probable que si es nuevo y es innovador, los nórdicos lo cojan con más gusto y más entusiasmo que muchos otros países, que suelen ser de segunda ronda. Y bueno, y con esto, bueno, pues antes queda ya finalmente resumir la situación actual y las perspectivas de forma breve. Los 4 países nórdicos, como vemos en Suecia, por ejemplo, va a haber una caída del PIB en el año 2023. Esto se debe a que los ingresos reales se han perdido de forma significativa por la inflación. Hay incertidumbre, también ha crecido algo el desempleo, aunque se espera una recuperación ya en el tercer trimestre. Un dato positivo es que los productos de construcción previos a la subida de tipos de interés están en marcha, se confirmaron antes de la crisis, y estas empresas de construcción tienen buenos márgenes empresariales que arrastra también a proveedores internacionales. La inflación va a continuar, en el año 2023 va a ser bastante alta, de 6,3 todavía, aunque se espera que baje en el 24. Y bueno, destaca la inflación subyacente, que bueno, ya paso a contar lo que pasa en el resto de países nórdicos. Es un elemento fundamental que aunque baja la inflación, tiende a subir la subyacente por las subidas salariales que han compensado la inflación previa. Entonces, aunque los precios de la energía se han reducido, la inflación del resto de productos está subiendo, con lo cual sube la inflación global. En cuanto a Dinamarca, tiene datos más positivos por las buenas exportaciones que compensan
la demanda interna que cae por la pérdida de poder adquisitivo. Y bueno, pues como comentaba, en 2023 la inflación se reduce por la caída de precios de energía, pero sube el aumento de los salarios y de los productos alimentarios, por la gran cantidad de base monetaria que hay en circulación, más que por los precios de la energía. La inflación va a ser un poco más baja que en el caso sueco y el crecimiento va a ser superior. En el caso finlandés también destaca por sus exportaciones, aunque ha bajado el comercio con Rusia, evidentemente, pero hay un buen pronóstico en 2023, no llega a caer, va a crecer un 0,2 este año, crecerá un 1,4 el año próximo y la inflación es más moderada que en el caso danés. En Noruega, por ejemplo, bueno, como es un país que está cubierto por sus grandes exportaciones de petróleo, que supone el 37% de todo lo que exporta, y además los productos del mar también son muy fuertes, son poderosos en cuanto a exportaciones, y va a ser el país que más crezca de los 4 nórdicos, son 2,6 en 2023, y tiene también la inflación más baja. Esto evidentemente se compensa por tener la energía en casa. Y además, pues el superávit fiscal es muy sano. En el caso de Noruega ha podido abastecerse muy bien de divisas por la venta de petróleo y gas. Aunque hay riesgos, evidentemente, por las presiones de precios y por el sector internacional y por el menor gasto público tras el fin de la pandemia. Y con esto concluyo mi parte de la presentación. Muchas gracias por vuestra atención y cedo el testigo a Rubén para continuar con la parte de oportunidades, que seguramente será la más interesante y la más concreta de esta presentación. Muchas gracias. Vale, ¿estáis viendo mi pantalla? ¿Estáis viendo la presentación? Sí, se ve, Rubén. Vale, hola de nuevo a todos y muchas gracias José María por tu exposición cargada de cifras y datos fundamentales y muy interesantes para comprender mejor los mercados que hoy os presentamos. Espero que no estéis muy abrumados entre tanto dato puro y en cualquier caso tened en cuenta que os vamos a mandar la presentación para que podáis estudiarla con más calma y formularnos luego todas las preguntas que os pueda suscitar. ¿Vale? Paso a comentaros las oportunidades por sectores. Bien, como ya se ha dicho y dado a entender hoy abundantemente. A ver. Sí. Perdón, ahora Rubén, Ahora, gracias. vale. Sí, como ya hemos comentado hoy, los nórdicos se caracterizan por su gran poder de compra, como la preferencia frecuente de la calidad sobre el precio y su respeto casi obsesivo por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente. No solo son los países más limpios del mundo, sino que quieren serlo aún más y serlo además de forma creciente e ininterrumpida. La percepción del producto español es la de un producto de calidad, con una excelente relación calidad-precio, y tienen razón si tenemos en cuenta otras opciones, empezando por las nacionales nórdicas. Y esta es nuestra ventaja fundamental y lo que debemos explotar, la reputación que nos precede en Andalucía y nuestra competitividad y flexibilidad a la hora de adaptarnos a las necesidades del comprador extranjero. Las formas de entrada fundamentales en estos países son tres. Las grandes cadenas de supermercados, entre las que destacan algunas que muchos de vosotros seguramente ya conoceréis, como Grupo ICA, Coop, Axfood o Nordesgruppen. El canal Horeca, así como las tiendas especializadas en productos españoles en particular y gourmet en general. Y por último, la venta online, en la que se destacan diversos portales clave de ventas crecientes, especialmente a partir de la pandemia. Los productos bio y eco están en auge, con cuotas de mercado entre el 4% de Suecia y el 14% de Dinamarca. De hecho, los nórdicos ya suponen el mayor consumo per cápita mundial de estos productos, lo que genera oportunidades claras para el exportador andaluz. En cuanto a las áreas concretas de oportunidad, destacaríamos los productos frescos en grandes cadenas, siempre que podamos aportar transparencia en cuanto a su trazabilidad. La producción orgánica, con un objetivo de llegar al 60% de cuota en los próximos años. El comercio electrónico, los nórdicos están en primera línea en este ámbito. La comida para bebés y los platos precocinados, de los que los nórdicos son consumidores compulsivos, especialmente en días laborables. La oferta andaluza está ya bien posicionada en estos mercados, pero hay nichos claros de mejora. En primer lugar, encontramos en volumen las hortalizas frescas y congeladas, que suponen casi la mitad de las exportaciones agroalimentarias andaluzas a nórdicos, con especial presencia de tomates, pepinos y pimientos. Luego hallamos las frutas frescas y congeladas, con preeminencia de cítricos y bayas, y por supuesto las aceitunas. Las de origen andaluz representan el 63% de las exportadas por España a nórdicos, aunque en este caso los griegos nos sacan una importante ventaja, que ya ha comentado José María, que tenemos que reducir, ya que exportan el doble de aceitunas que los españoles. Y como no, el aceite de oliva, en el que Andalucía es líder y crece un 17% en 2022, aunque seguimos teniendo una fuerte competencia italiana. El vino andaluz, por su parte, se encuentra muy relegado. Cataluña, la región líder en España, exporta 34 veces más vino a nórdicos,
por lo que en este sentido conviene trabajar sobre todo en labores de promoción para mejorar la posición del vino andaluz, ya que su potencial es claro, ¿no? Por último, en cuanto a las ferias imprescindibles del sector, tenemos que destacar en primer lugar la Nordic Organic Expo, que seguramente muchos conoceréis, que se celebra de manera anual en Malmö, Suecia, y la Feria SMAC en Noruega. Vale. Bien, el sector de la construcción y la ingeniería también ofrece oportunidades fundamentales en nórdicos para las empresas andaluzas, gracias a los grandes proyectos en marcha y el buen engrasado de las relaciones público-privadas. En Dinamarca, la construcción supone el 5% del PIB y encontramos proyectos en marcha y a corto plazo tan importantes como la renovación de las vías de acceso a los puertos locales, la protección del entorno submarino, la construcción de islas artificiales energéticamente sostenibles o las plantas de tratamiento de aguas residuales. En Dinamarca es muy importante actualmente el fomento de la economía circular. De hecho, se pretende que se llegue a una cuota del 70% en la reutilización de residuos de la construcción para evitar sobre todo el excedente contaminante de la falta de reciclaje. En cuanto a Suecia, se trata de un campo de pruebas fundamental para las Smart Cities, con un número muy relevante de organismos involucrados en su desarrollo, puesta en marcha y sostenibilidad. Hay un amplio soporte público encaminado a la reducción de la huella de carbono hasta la práctica neutralidad de aquí a 2045, con un importante foco sobre la automatización, la digitalización y la conectividad, ámbitos todos en los que los suecos ya destacan ampliamente. Bien, hay proyectada la construcción de 700.000 viviendas hasta el 2027, impulsada por el crecimiento poblacional y la independización de las nuevas generaciones, que en Suecia abandonan el hogar a edades muy tempranas. Esto genera oportunidades claras a las empresas andaluzas en sectores tales como el de los pavimentos, los revestimientos o el mueble. También destacan las obras presentes e inmediatas en desarrollo de infraestructuras, fundamentalmente ferrocarriles y carreteras, y en la mejora de la eficiencia energética de los edificios. Bien, Noruega se ha caracterizado por un notable alza de los precios de la vivienda hasta el 2023, por un cierto freno debido a la subida de los tipos de interés. No obstante, está previsto que se mantenga un buen ritmo de construcción de nuevos edificios. Encontramos igualmente la implicación de empresas españolas en proyectos recientes de infraestructuras, tales como el de FCC en varios tramos de carreteras o ADIF en el sector del ferrocarril. Y por último, Finlandia incrementó en 2021 un 23% la construcción de apartamentos y mantiene también una buena dinámica expansiva, con importancia de la ingeniería civil y las escuelas, los hospitales y los almacenes, en detrimento de otros subsectores como el de los hoteles, los restaurantes o el agrícola. Aquí los canales fundamentales de introducción al sector de la construcción y la ingeniería en nórdicos serían las empresas instaladoras locales, los agentes comerciales y los distribuidores de material, que pueden trabajar como clientes directos, pero sobre todo hay que tener muy presente las asociaciones estratégicas con empresas nacionales de cara a la participación conjunta en licitaciones locales en las que las empresas andaluzas puedan aportar su experiencia y las nórdicas su posicionamiento previo. Aquí tenemos la feria más importante, es Nordic en Suecia, en cuya próxima edición en 2024 tenemos ya la vista puesta de cara a promover una acción que permita a las empresas andaluzas aprovechar ese trampolín para poder penetrar en el sector, ¿no? Bien. Las tecnologías de la información y de la comunicación son una parte fundamental de las economías nórdicas que, como tal, ofrecen perspectivas muy atractivas a las empresas andaluzas del sector. También aquí, como en la construcción, el Estado y las empresas se unen en alianzas que crean sinergias claves de desarrollo, gracias a su comunicación y formas de colaboración fluidas en países nórdicos. En Dinamarca se trata de la industria de mayor crecimiento en estos momentos, con un plan nacional amparado por una estrategia para el crecimiento digital con horizonte en 2025. En Noruega, las TIC emplean a 100.000 personas y generan 14.000 millones de euros anuales. Se trata de una economía avanzada en el Internet de las cosas y la comunicación entre máquinas, con aplicaciones inmediatas en la construcción, el coche autónomo y los sistemas de control de acceso. A los noruegos también les preocupan mucho los centros de datos con un impacto medioambiental mínimo y están embarcados en un proceso acelerado de digitalización amparado por subvenciones a empresas e instituciones múltiples. En cuanto a Suecia, destaca por su elevada penetración de Internet, con un 96% de habitantes considerados usuarios. El 73% de su población está en redes sociales y las compras a través de smartphones ya representan la mitad de los ingresos del comercio electrónico en el país. Los principales portales de compras son Amazon, Wish, eBay, Zalando o Shein, ¿vale? Como vemos aquí, bueno, están enlazados en la presentación, por lo que podréis acceder a ellos usando los hipervínculos cuando recibáis el PDF, ¿vale? Así que hay que tener también muy en cuenta el flujo de fondos inyectados por los inversores en capital riesgo que cuentan con una infraestructura privilegiada en Suecia. Para terminar, Finlandia
Genera casi 12.000 millones de euros al año vinculados al sector TIC, con un crecimiento del 18% en 2022, superior a la media mundial. Los finlandeses utilizan las redes para adquirir sobre todo ropa, electrodomésticos, cosmética y libros. La comida está aún un tanto rezagada, con solo un 11% de cuota en compras en línea. El actor principal en el país es un portal nacional llamado Verkkaupa, que ha experimentado un crecimiento meteórico y factura ya unos 700 millones de euros al año. En cuanto a los canales de acceso, destacan los revendedores y las empresas de servicio, con un total conjunto de en torno al 70% de la cuota de mercado para aplicaciones y soluciones tecnológicas, seguidos de los editores de software y los fabricantes. Igualmente es posible acceder a través de proyectos público-privados vinculados a las Smart Cities y a la Smart Mobility, así como a importantes iniciativas de externalización en Andalucía a partir de empresas del sector privado y público. Este último está aún bastante rezagado en ese sentido, por lo que constituye una vía importante a explorar. En ese sentido, entre otros, queremos avanzar en la misión del sector TIC que tenemos prevista para este año por parte de Extenda Nórdicos, acerca de la que muy pronto podremos ampliaros información. Bien. Vale, para finalizar esta exposición acerca de oportunidades en nórdicos, comentaré brevemente los puntos esenciales del sector de la energía y la transición ecológica. Los nórdicos, como ya hemos comentado ampliamente, están absolutamente centrados en la sostenibilidad y las energías limpias. Son pioneros en materia de combustibles ecológicos, conversión de residuos en energía y aplicación de hidrógeno y pila a la industria del transporte. Dinamarca es ya energéticamente autosuficiente y, de hecho, exporta el 0,5% de su PIB en carbón, gas, petróleo renovables. Está a la vanguardia en soluciones de energía eólica marina y desarrolla actualmente proyectos muy grandes, como por ejemplo la tubería de gas que va a conectar Noruega con Polonia, con un volumen de inversión de más de 2.000 millones de euros, o la conexión aérea subterránea con Alemania, que lleva en marcha desde el año pasado. Noruega, país que es un destacado productor de gas y petróleo, paradójicamente o no, dado su interés en las energías limpias, se autoabastecen un 90% de sus necesidades mediante energía hidroeléctrica. Curiosamente, el petróleo sigue siendo su principal partida exportadora, con casi un 40% del total, lo que nos permite de alguna manera distinguir la retórica de los hechos, ¿no? Ya que una política consecuente con la eliminación de los combustibles fósiles no haría al país en absoluto tan dependiente de un recurso de este tipo. En cualquier caso, la economía manda. Noruega tiene un plan de neutralidad en carbono para el año 2050, basado en los acuerdos de París, y que se encuentra muy avanzado en proyectos de reciclaje y reutilización de emisiones contaminantes. Por su parte, Suecia destaca por sus subvenciones a proyectos de biocombustibles y por su objetivo de lograr abastecerse en un 100% por energías renovables en el 2040, lo que va a generar muchos proyectos de interés en los que las empresas andaluzas del sector podrían eventualmente participar. Por último, Finlandia llama la atención sobre todo por el aumento de sus instalaciones eólicas en el marco de su estrategia nacional con Horizonte 2030 y persigue un dominio de la energía hidroeléctrica similar al noruego, en cuyo afán debemos mantener una atención activa a fin de poder localizar proyectos interesantes para Andalucía. Sin más, con esto concluyo mi parte de la presentación y quedo a vuestra disposición para cualesquiera dudas que os pueda haber suscitado. Muchas gracias una vez más a todos por vuestra paciencia y por vuestro interés. Pues muchísimas gracias, Rubén, José María. La presentación es verdaderamente apabullante en cuanto a datos, sectores, oportunidades, interés. Yo creo que habéis dicho bien cuando compartamos toda la información con las empresas en que verdaderamente hace falta un reposo de todos estos datos también para ver las oportunidades reales de cada empresa y cómo quiere abordar esta zona, que ya vemos por los asistentes, por los participantes a estas jornadas, que es numerosísima, ¿no? Es una región a la que Extenda le debía también una presencia comercial y bueno, pues como decía en mi presentación, un día alegre también porque se cumplen unos sueños que llevábamos tiempo detrás de él. Em, eh, mm, Esta parte de la presentación, para finalizar, la quiero hacer muy práctica en cuanto a dar a las empresas las claves sobre los servicios que vamos a ofrecer y cómo obtenerlos, ¿no? No quiero dejar de presentar, bueno, aparte
por supuesto, que ya lo hemos hecho Rubén, que es nuestro jefe de proyecto, es en Suecia, que está en Estocolmo. La antena está ubicada, tiene sede en Estocolmo. Aparte de mí, que ya me conocéis, que soy el responsable del Departamento de Desarrollo de Mercados en Europa, no quisiera dejar de presentar a una persona muy importante en el día a día de la antena, que es María Zumárraga, que está aquí detrás de todos los controles, que además es la coordinadora de la antena, y por lo que todo trabajo debe de pasar también a través de ella y a través mío, por supuesto, ¿no? A María la conocéis también todos porque es coordinadora del mercado del Reino Unido, y que, bueno, pues amplía, digamos, su base de actuación también a todos los países nórdicos. Gracias, María, por el trabajo y por estar ahí en la sombra. No te vemos, pero vamos, está porque está controlándolo todo. Gracias a ti, César, y buenos días a todos y encantada. En lo que pueda ayudar, aquí estoy a vuestra disposición, muy ilusionada, como dice César, por ver este proyecto ya encima de la mesa como una realidad. Pues bueno, vemos que hay muchísimas preguntas sobre muchísimos sectores, ¿vale? Es evidente que estas jornadas presentación en las que se expone de manera general las oportunidades del mercado no van a dar respuesta a tantísimas preguntas, ¿no? Es verdad que a partir de ahora, cuando la reunión acabe, María está controlando, porque las empresas podían pedir reuniones individuales de empresas para reunirse con Rubén. También José María nos va a echar una mano, dada el alto número de empresas con interés, ¿no? Eso lo está gestionando María. Cuando acabe este, esta jornada, empezaremos con esas reuniones B2B, en la que ya se pasará un poquito a algo más pormenorizado, ¿no? Bueno, es evidente que el camino se demuestra andando, pero es evidente que no todo lo vamos a poder hacer inmediatamente. Entonces, independientemente de que Extenda fije una programación sectorial a lo largo del año, este año empezaremos prospectando muy poco a poco con diversos sectores, y ya el año que viene tendremos una programación agrupada un poco más abundante, ¿no? Sí, deciros que en breve, entre hoy y mañana, sí saldrá una convocatoria de un sector específico, de un sector TIC, de una misión directa a Dinamarca y Finlandia, que tendrá lugar a finales, creo, del mes de junio, ¿no? Y que saldrá en breve como uno de los sectores verdaderamente que puede abanderar el interés de las empresas andaluzas. Ya habéis visto, bueno, he visto por ahí alguna pregunta que precisamente tenía que ver con esto, ¿no? Bueno, pues esta visión dará respuesta a esto. Por supuesto, el sector agroalimentario tendrá un especial interés en toda la región, el sector de infraestructuras, igualmente energías renovables, el sector naval. También he visto por ahí alguna consulta y sabemos del interés también de una feria del sector naval en Noruega. Bueno, poco a poco iremos dando respuesta, ¿no? El sector inmobiliario, el sector de enseñanza del español, por supuesto, ¿no?
Bueno, esta es la parte, digamos, agrupada, ¿no? Pero os recordamos que a través del programa de proyectos individuales, ¿m? Que se encuentra entre los servicios que están disponibles en nuestra web, en Extenda prestamos asesoramiento y asistencia personalizada a las empresas en aquellos mercados atendidos, ¿no? Entre los servicios que os podéis encontrar, bueno, pues desde nuestra antena pueden haceros store check, ¿no? Para conocer la competencia y los productos de los precios de tu producto en un mercado concreto. Se pueden hacer sondeos prospectivos de mercado y localización de clientes potenciales mediante envío de información y documentación de tu empresa a una selección de contactos que responde, por supuesto, al perfil o los perfiles solicitados, ¿no? De- Tras este envío, la oficina podría, bueno, realizará una labor de seguimiento telefónico que detectará y promoverá el interés en el producto y en la empresa y elaboraría un informe de resultado. También, por supuesto, está disponible la organización de agendas individuales, tanto en modalidad presencial como online para las empresas y, por supuesto, identificando el país de destino, ¿no? Y bueno, pues también dejar abierto a otros servicios que Extenda y la oficina podrían estudiar en función de la demanda de cada uno de las empresas, ¿no? La interlocución con la antena, independientemente de que pueda haber una interlocución directa con Rubén, siempre será a través de María Zumárraga, de la técnica que coordina la antena, o a través mía. Y por supuesto, todas las acciones agrupadas también saldrán del Departamento de Europa, ¿no? También porque eso nos permitirá organizarnos a lo largo del año y coordinar, por supuesto, toda la labor que Extenda podría realizar en los distintos mercados, ¿no? Bueno, yo creo que con esto la idea, desde luego, está dada. Era introducir estas oportunidades en los mercados, en Suecia, en Noruega, Finlandia y Dinamarca, a grosso modo, y, por supuesto, dar ese pistoletazo de salida a nuestra nueva antena, a la que, bueno, ya más que pronosticar, desde luego es una realidad la demanda que va a tener por parte de las empresas andaluzas, ¿no? Em, María, ¿cómo vamos a realizar las reuniones bilaterales? Por mi parte, despedirme de vosotros, encantado de compartir con vosotros esta jornada. Nos gusta ser puntual y lo estamos siendo, 1 hora de jornada y aparte las reuniones B2B. María, por favor, ahora si nos puedes explicar un poquito cómo tienes organizado, agradecemos. Muchísimas gracias a todos por vuestra presencia. Muchísimas gracias, César. Muchas gracias, César. Sí, las reuniones tendrán lugar a partir de las 11:15. Ya hemos enviado a las empresas su horario con el enlace, que será también en esta misma plataforma, pero en otra sesión que hemos habilitado para eso. Si alguien quiere sumarse a las reuniones, que me mande un email a mzc@extenda.es y le gestiono otra cita para esta tarde o para mañana por la mañana, porque la verdad que ha habido tantas demandas que la mañana la tiene Rubén
muy completita. Yo no sé, Rubén, si da tiempo, aunque sea 10 minutitos, para responder algunas de las cuestiones Sí, que estoy viendo, justo... te iba a decir, María, estoy viendo preguntas bastante específicas y Sí. concretas. Entonces yo os animo, no sé si nos dará tiempo, ¿vale? Pero os animo que nos contactéis también vía mail, vía telefónica, que agendéis una reunión B2B con nosotros a través de María. Nosotros vamos a estar siempre a vuestra disposición, ¿vale? Para intentar resolver todas las dudas y, bueno, intentar arrojar luz, ¿no? Sobre todas aquellas dudas que tengáis y analizar vuestras opciones o vuestras posibilidades en países, en cada uno de los países nórdicos, ¿vale? Pero vamos, si quieres podemos intentarlo ahora con alguna pregunta, María. Como veas, porque creo que la primera reunión la tengo en 10 minutos. En 10 minutillos, sí. Si quieres te traslado por orden. Hay Ujú. muchísimas cuestiones, pero Sí. bueno, la primera, David Sánchez comenta que Andalucía no exporta nada en tecnología, que si existe demanda de servicios y productos tecnológicos. Existe demanda de outsourcing. Esto es, las empresas nórdicas, sobre todo, bueno, lo que hacen es subcontratar servicios, ¿vale? A otros países a bajo coste. Bueno, en Andalucía, de hecho, hay varias empresas tecnológicas nórdicas, noruegas, desde la que trabajan con equipo local, trabajan desde Andalucía. Entonces, en ese sentido sí que hay demanda, ¿vale? A la hora de poder externalizar servicios de empresas tecnológicas nórdicas, ¿no? Pero vamos, si quieres podemos hablar también un poquito más, podemos profundizar un poco más en una reunión sobre opciones más concretas. Si quieres vamos un poco ahora a intentar resolver el mayor número de preguntas posibles, ¿vale? También preguntan por Sí. la cosmética natural. Sí, la cosmética natural lleva ya varios años en auge. Ten en cuenta que son países con un muy alto poder adquisitivo, donde las empresas buscan sobre todo productos ecológicos, productos naturales, productos de calidad, donde no se mira tanto el precio, sino realmente la calidad, ¿no? Y el hecho de que, bueno, de que los productos cosméticos tengan esa certificación orgánica es fundamental. En países nórdicos hay que ver lo ecológico, lo orgánico ya no se ve como algo exclusivo, ¿no? Fuera del alcance de todo el mundo. Estamos ya cerca de verlo como algo, como la normalidad, ¿no? Como que ya, o sea, la gente va buscando ese tipo de productos de ese segmento, ¿no? De ese segmento alto, muy alto, ecológico, natural, bio. Entonces, en ese sentido, sí que es un país objetivo para cosmética natural. Muy bien. También preguntan por alimentación para mascotas. Sí, de hecho nosotros hemos hecho varias agendas ya para empresas fabricantes de pienso para mascotas en tanto en Noruega como en Dinamarca y sí, porque, sobre todo en Noruega, porque son países donde, bueno, los dueños pues quieren mucho a sus mascotas y gastan mucho dinero en todo tipo de productos y es un entorno ideal para poder ofertar productos para mascotas de alto poder añadido, de alto poder, productos singulares o productos de calidad para mascotas. Sí. Otra consulta es sobre las oportunidades para armadores navales. Sí, hay una feria muy importante en Noruega, como ya hemos comentado, bueno, yo creo que eso lo deberíamos analizar también de cara, también con vosotros, María, de cara a poder promover una acción, ya no sé si este año o de cara a la programación del año próximo, porque podría ser muy interesante también. Es un sector muy interesante. Sí. Em, el mercado de la panadería, pastelería, picos, bizcochos. Sí. ¿Y se encuentran los lineales de supermercados o en tiendas gourmet? Pues depende del tipo de producto, si va más destinado al sector retail, ¿vale? Horeca, o si ya estamos hablando de un producto de panadería más exclusivo, más ecológico, más de calidad, que iría más destinado al sector gourmet o a tiendas especializadas de productos españoles, ¿no? Los picos, por ejemplo, bueno, es un producto muy español, también muy de Andalucía, entonces eso pues seguramente no se consume tanto a lo mejor en supermercados, pero sí que tendría más cabida en tiendas más especializadas o tiendas de productos, cadenas de productos gourmet, ¿no?
Entonces ahí ya que habría que analizar el tipo de repostería, el tipo de producto que queremos vender para dirigirla a un canal u otro. Mira, hay muchísimas otras consultas. Yo recomiendo que Vale, nos la trasladéis por email sí, y nosotros se la pasaremos a Rubén. eso es. ¿Vale? Yo creo que luego durante las reuniones B2B se van a resolver muchas de estas dudas. Ujú, Y en cuanto a información más específica sobre algunos sectores, haremos webinarios también informativos monográficos, ¿no? De manera ujú. que podamos profundizar en cada uno de los temas. ¿Vale? Lamentamos muchísimo no poder dar respuesta a todas las cuestiones, pero es que son muchísimas. Sí, también comentar un poco respecto al sector TIC. Bueno, estamos organizando ahora, promoviendo una acción, ¿vale? De cara a finales de junio, para visitar las principales asociaciones, organismos y clústeres del sector tecnológico, tanto en Dinamarca como en Finlandia. Yo creo que es una acción que podría ser una misión muy interesante, ¿no? Creo que no se ha hecho nunca en Andalucía y podría ser muy interesante sobre todo para también clústeres andaluces y asociaciones y empresas del sector TIC interesadas en estos mercados que están a la vanguardia en innovación y en tecnología, ¿no? De esta, como bien dice María, sobre esta acción, bueno, pues haremos una jornada temática en la que indagaremos y profundizaremos más sobre cada uno de los sectores y subsectores de las TIC. Muy bien, pues si os parece, finalizamos aquí. De nuevo, muchísimas gracias por vuestra asistencia, por vuestro interés y por favor enviarnos emails para que podamos atender todas estas consultas. Muchísimas gracias a todos. Buenos días. Gracias, María. El que me